Una vez más vayamos a el Salmo 23. Mientras continuamos nuestro estudio, yo he estado disfrutando esta serie sobre el Salmo 22 y 23 y vamos a ver qué sucede si podemos llegar al Salmo 24. Pero yo he estado disfrutando eso y espero que ustedes hayan recibido algo de estas enseñanzas. Y yo espero que así sea. Salmo 23, David escribe, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre Celestial, venimos ante ti el día de hoy en el nombre de Jesús y pedimos tu dirección, tu guía, tu unción. Señor, necesitamos tu unción para enseñar tu palabra. Unge nuestros oídos para oír lo que tú quieres que digamos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacerles una pregunta el día de hoy. Y así, con eso voy a necesitar un poco de participación de la audiencia. Así que me podrán ayudar. Los voy a sorprender un poco. ¿Cuántos de ustedes aquí y cuántos viendo y escuchando en todo el mundo dirían que su deseo máximo es estar más cerca del Señor? Eso debería ser todos, ¿verdad? Les digo que nuestro máximo deseo debería ser acercarnos más al Señor. Si ustedes dicen que, bueno, eso realmente no es mi deseo máximo, entonces creo que debemos tener una reunión con Cristo y hablar de su salvación. Porque cualquier hijo de Dios, su preocupación y su deseo principal debería ser: yo quiero conocerle a Él más. Yo quiero que el Señor me lleve más en Él, más profundo, más alto, más conocerlo más de maneras que yo no lo he conocido a Él antes. Probablemente han escuchado esta declaración: Señor, yo quiero ir a la cima. Vamos, iglesia. Yo quiero ir a la cima. ¿Por qué queremos decir que queremos ir a la cima? Porque en la cima, si lo vemos desde esa perspectiva, mientras más alto estamos, más cerca de Dios estamos. Amén. Eso es el punto de vista literal. Y creo que cada uno de nosotros debemos decir en nuestro corazón que nuestro deseo principal es que queremos acercarnos más al Señor. Queremos llegar a esa cima. Pero antes de que lleguemos a esa cima, tenemos que ir a pasar por unos valles. Bueno, hay una idea de que yo quiero ir a la cima y así que nosotros pensamos que el Espíritu Santo va a llevarnos y a alzarnos y ponernos en esa misma cima, ¿cierto? Eso no sucede. Quisiera que sí y quisiera que sucediera, pero no. La única manera como el Hijo de Dios puede ascender a esa cima es que uno tiene que pasar por algunos valles. Ahora, cuando uno piensa en valles, damas y caballeros, tenemos una imagen pintoresca en nuestra mente, algo que es sereno, algo que es pacífico, con los céspedes verdes entre dos cimas y uno está buscándolo y es absolutamente hermoso. El año pasado, Jill y yo teníamos unas vacaciones, tratamos de irnos de vacaciones una vez al año, ella y yo, para recargar las pilas, por decir así, reagruparnos y enfocarnos otra vez. Tenemos mucho sucediendo en nuestras vidas y tendré que decir que yo estoy muy agradecido y orgulloso
de que Jill toma muchas responsabilidades y así yo puedo hacer lo que tengo que hacer con respecto a mis estudios, la universidad y todo. Yo no podría hacerlo si ella dijera no, no puedes, o yo no quiero que lo hagas. Pero ella toma muchas responsabilidades con respecto a nuestro hogar, nuestras niñas, y se encarga de todo. Y así me puedo enfocar en mi trabajo, la universidad y estudios. Pero cada año nos gusta tomarnos unas vacaciones y el año pasado nos fuimos en un viaje en particular y nos fuimos a las montañas. Y estábamos como a 8,000 pies encima o por arriba del nivel del mar. Estamos a nivel del mar aquí o tal vez abajo, así que cualquier cosa es arriba de 100 pies, yo lo voy a sentir. Estábamos como a 8,000 pies por encima del nivel del mar. Y esto era algo que estaba yo batallando para respirar. Y decidimos que íbamos a escalar una montaña muy inclinada o empinada. Y estaba viendo yo las direcciones y básicamente solamente uno subía en zigzag. Lo que no nos dimos cuenta es de que uno comenzaba a 8,000 pies por encima del nivel del mar y para llegar a la cúspide es 10,000 pies por encima del nivel del mar. Y les digo que nos tomó probablemente 2 horas y media para poder llegar, porque cada 5 segundos teníamos que detenernos y buscando ese oxígeno. Pero la razón por qué quisimos hacer esto es porque en el precipicio se puede ver entre el valle, en donde este pueblo en particular está, y uno puede ver la totalidad de ese lugar. Y es uno de los lugares más pintorescos y hermosos que uno puede llegar a ver. Y cuando nosotros pensamos en un valle, eso es lo que imaginamos. Pero cuando se trata del Antiguo Testamento, en la definición del valle, que no tiene nada que ver con eso. De hecho, en el Antiguo Testamento un valle era un precipicio muy angosto, oscuro, húmedo, usualmente rodeado de muros de piedra en ambos lados. Y aún así, lo que era tan interesante del Antiguo Testamento, de esa idea de ese valle, es de que detrás de el precipicio o detrás de estas piedras, por decirlo así, había peligro. Serpientes, bestias salvajes, criminales y ladrones. Uno no está en un valle que es tan amplio que uno puede caminar por ahí. No, estamos hablando de un caminar muy angosto, muy pequeño, muy rocoso, muy húmedo y tenebroso. Un ejemplo perfecto, una área exacta para la destrucción. Una área exacta para robos. Una área exacta para la muerte. Y mientras comencé a estudiar este pasaje, esta faceta, este valle, angosto, húmedo, oscuro, peligro en todas las esquinas, comencé a pensar en nuestra experiencia cristiana. Y comencé a pensar en el hecho de que cuando se trata de nuestra experiencia cristiana, la vida está llena de valles. Cuando nos fijamos en estos valles desde una connotación espiritual, tenemos que verlo de esta manera. La vida es completamente injusta a veces. En cada hijo de Dios que está vivo, cada cristiano que invoca el nombre del Señor, todo y cada uno de nosotros tendremos que experimentar valles. No somos exentos, no hay ni una sola persona que esté exenta de experimentar los valles en la vida. Todo y cada uno de nosotros, si nombramos e invocamos el nombre de Jesús, preparémonos porque viene un valle. Un valle muy angosto, muy húmedo y tenebroso, donde hay peligro en todo lugar. Algunos de estos valles sucedieron de la nada. Algunos de estos valles suceden cuando menos no lo esperamos.
Podemos ver esos valles como diferentes cosas, como enfermedades, dolencias, fracasos, muerte de un ser amado, depresión, opresión. La lista es eterna en cuanto a qué puede representar estos valles en ocasiones. Quisiera que pudiera decirles que como pastor, el momento en el que usted recibe a Cristo jamás experimentará un problema en su vida. Quisiera que como pastor yo pudiera expresarles que el momento en el que son salvos, el viento ya está detrás de usted, puede poner sus velas y continuar hacia el fin del camino y nunca experimentará dolor. Pero si yo le digo eso, estaría diciéndoles una mentira. Porque aún el más piadoso entre nosotros enfrentará valles. Quisiera compartir esto con ustedes un momento. Ya lo he compartido antes, pero tal vez algunos no lo han escuchado. Pero voy a decir algo que tal vez sorprenda a algunos de ustedes. Ustedes me ven a mí y dicen que él es una persona muy sociable, muy feliz, muy optimista como individuo, y eso es quien yo soy. Soy muy optimista en cuanto a todo. Yo jamás soy una persona que piensa que el vaso está medio lleno o medio vacío, sino medio lleno. Así es como yo veo la vida, así es como yo creo en las cosas, y yo creo en Dios por cosas grandes, yo creo en Dios por cosas grandes, pero tengo que decirles que sí hubo un momento en mi vida en el que yo pasé por una lucha de depresión. Algunos tal vez se preguntan cómo es que esto sucedió. ¿Saben qué? No voy a decirles, porque no les incumbe. ¿Falló usted? No, pero solo déjenlo en paz, no les incumbe. Yo no ando preguntándoles a ustedes qué causó. Pero durante este momento, no fue un tiempo muy largo, pero durante este momento, yo me sentía aislado, me sentía solo. Yo sé que algunos pueden decir, bueno, realmente no creo en la depresión, yo no creo que existe tal cosa como depresión. Sí, sí la hay. La depresión realmente es real, es legítima, no es algo que uno inventa en la mente de alguien más, es algo que sucede. Hay gente que tiene desequilibrios químicos que causa que las hormonas se descontrolen y están arriba un momento y en el próximo están abajo. Hay personas que tal vez luchen y batallen con esto llamado depresión, al punto en el que en medio de la conversación ellos se retiran de todos los demás y ellos se apartan, no pueden controlarlo, no pueden ayudarse. Allí está, es real, y les prometo que solo por mi propia experiencia usted no me puede decir lo contrario. Pero en este momento de tinieblas, sintiéndose uno aislado, solo, en ese valle donde yo sentía al enemigo de mi alma susurrando en mi oído cosas que no voy a repetir. Y no lo entendía. A veces la vida sucede al punto de que uno no entiende por qué estas cosas suceden. Tenemos a gente en esta iglesia que pierde a seres amados y la primera respuesta es: Dios, ¿por qué permitiste esto suceder? Uno pasa por un divorcio y uno piensa y uno dice: Dios, ¿cómo es que esto sucedió conmigo? Uno tiene problemas que están sucediendo en la vida y nada de eso es culpa nuestra. Simplemente parece como que uno se encuentra aislado, solo y completamente en el valle.
y uno no sabe qué hacer. Voy a decirles qué fue lo que hice, pero no les voy a decir ahora. Voy a dejar que se queden pensando en eso un momento. Pero les puedo decir que hubieron momentos en mi vida en los que yo no sabía qué hacer. No podía comer, no podía dormir, no podía funcionar. Yo trataba lo mejor que podía de ser normal, pero todos en mi círculo sabían que algo no estaba bien. Yo no entendía, pero estaba en ese momento, en ese valle de desesperación, ese valle de la sombra de muerte, y no me gusta decirlo, pero cada uno de nosotros vamos a tener que viajar por ese valle. Jamás podremos llegar a la cima, por decirlo así, a menos que primero pasemos por ese valle. Pero lo que quiero que entiendan, iglesia, es que hay solamente una palabra que cuando leemos este salmo que debe cambiar la perspectiva de todo y cada hijo de Dios. Y yo quiero leérselo, quiero que pongan el versículo 4 en la pantalla un momento, porque quiero que ustedes lo vean por ustedes mismos. Hay una palabra que cambia la complejidad de este versículo, que cuando ustedes estén en medio de ese valle, eso es lo que tienen que entender, que aún como hijos de Dios, que al estar en ese valle, usted no tiene que quedarse en ese valle, porque la Escritura dice, como David escribió, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Hermanos, quiero decirles algo, iglesia, ustedes no se tienen que quedar en ese valle, no tienen que quedarse y poner un campamento en su valle, no tienen que quedarse y decirle a todo el mundo, aquí voy a vivir en mi valle. No, Dios no quiere que se queden allí en su valle, Él quiere que pasen por ese valle, Él quiere que continúen avanzando ese valle, independientemente de lo que pase a su alrededor. No se supone que se deben quedar en ese valle, deben pasar y atravesar ese valle. Así que la pregunta que tengo que hacerles es: ¿por qué es que Dios permite esto? ¿Por qué es que Dios permite que pasemos por estos valles en la vida, que son llamados los valles de sombra de muerte? Miren, algunos eruditos creen que había un lugar llamado el valle de sombra de muerte. ¿No ven esto como una idea o una metáfora? Ellos piensan, y hay algunos eruditos que creen, que este valle realmente existió. Pero independientemente de eso, existe para todo y cada uno de nosotros. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué es que Dios permite que pasemos por estos valles? ¿Por qué es que Dios nos permite experimentar estos tiempos tenebrosos en nuestra vida, en los que nos sentimos aislados, en los que nos sentimos solos, donde hay peligro en todo lugar? ¿Por qué Dios nos lleva no a una gran expansión llamada un valle en nuestros términos, sino a un lugar un corredor muy angosto y oscuro, con rocas espirituales en ambos lados? Y detrás de algunos de estos lugares están serpientes, espiritualmente hablando, que quieren morderlo a uno e inyectar el veneno a uno. Hay bestias salvajes de fracaso, de destrucción, que están esperando saltar y atacar para destruirlo a uno, para desgarrarlo completamente. Hay un ladrón llamado el diablo, que busca matar, hurtar y destruir. Entonces, ¿por qué es que Dios permite que pasemos por estos valles? Una de las cosas que debemos entender es que como hijos de Dios, todo lo que le sucede, lo que no sucede o es causado por Dios o permitido por Dios. Dios o lo orquesta
o Él lo permite. Y es con una razón para su crecimiento. Lo importante de esto, iglesia, es que si usted jamás hubiera experimentado un valle, ¿cómo podría usted crecer? Con eso, aquí está esa idea. Si usted jamás hubiera experimentado un valle, ¿cómo aprendería usted a confiar y depender de Él? Dios nos permite a veces experimentar estos valles para pasar por estos valles específicamente para enseñarnos a confiar en Él, para enseñarnos a depender de Él, para que al crecer un poco más en el Señor, que podamos cantar como Andraé Crouch cuando escribió esa alabanza, y voy a citárselas. Le doy gracias a Dios por esos montes. Le doy gracias a Dios por esos valles. Le doy gracias por las tormentas y los tiempos en los que Él me ayudó. Porque si nunca hubiera tenido un problema, no sabría cómo Dios los puede solucionar y no sabría lo que la fe en Dios puede hacer. Y podemos decir, a través de todo, he aprendido a confiar en Jesús, he aprendido a confiar en Dios, a través de todo he aprendido a depender de su palabra. Es durante estos tiempos que en el valle de la sombra de muerte hay cosas que uno tiene que saber, que uno no está solo. Ay, Dios mío. Gloria a Dios, usted no está solo. Sí, tal vez siente que está solo, siente que está aislado, pero si usted es un hijo de Dios, la Escritura nos dice que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, Él dice, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Aleluya. Tú estarás conmigo en los valles, estarás conmigo en la cima, jamás has dejado mi lado. La Escritura nos dice que Él dijo, jamás te dejaré ni te abandonaré, estaré contigo. Y si yo hago mi lecho en el infierno, en el Seol, diría el salmista, estás conmigo. Él dijo, tú estarás conmigo. Piensen en eso. Aún en medio de su enfermedad, Dios está con usted. En medio de su opresión, Dios está con usted. En medio de su depresión, Jesús está con usted. En medio de la muerte misma, Jesús está con usted. Y sí, lo digo muy a menudo, y perdónenme por ser tan repetitivo, pero tienen que, en momentos, aún en medio de su valle, tienen que decírselo al diablo. Diablo, Jesús está conmigo. Cuando rugen las tormentas, Él está junto a mí. Cuando escucho el tronar, Él detiene y sostiene mi mano cuando comienzo a temblar, cuando los vientos de este mundo soplan fuerte. Tengo que saber que Jesús está conmigo, que no estoy solo en este valle. Mi pastor está conmigo, mi pastor está conmigo, mi pastor no está delante de mí, no está detrás de mí, Él está allí conmigo a cada paso del camino. Él dijo, tú estarás conmigo, aún en el valle, tú estás conmigo. Dios, yo sé que a veces yo no te siento, yo tal vez no te sienta ni te perciba, pero yo sé por experiencia que tú estás justo aquí conmigo, que tú jamás me vas a soltar, que mientras que yo me agarre de esa mano cicatrizada, sé que mi Señor me ayudará a salir de esta tierra de peregrinos. Yo sé que mi Dios puede ayudarme y sacarme de aquí. Necesitamos pasar por estos valles en la vida, porque aquí es donde aprendemos a depender y confiar en Él. Quiero hacerles esa pregunta una vez más. ¿Cómo podemos esperar
aprender a confiar en Él si jamás tenemos un problema? ¿Saben qué es lo que sucede cuando nunca hay un problema? Uno termina malcriándose. Uno termina malcriado. Y uno solo espera que las cosas sucedan. Pero miren, en la vida, Dios nos permite en ocasiones experimentar estos valles, estos problemas de la vida, solo para que podamos aprender a depender y a confiar en Él. Él no prometió que su cruz sería fácil. Que la cima sería demasiado difícil para escalar. Jamás ofreció nuestras victorias sin pelear. Él dijo que la ayuda siempre llegaría a tiempo. El hermano mayor de la familia Krabs dijo: solo recuerden cuando estén en ese valle de la decisión y el enemigo les diga es tiempo de rendirse. Él dijo: solo esperen, porque nuestro Señor llegará y Él los llevará a través de ese fuego otra vez. Él los llevará a través de ese problema de la vida. ¿Por qué? Porque número uno, Él es su pastor, Él está con ustedes, pero también su vara y su cayado traen consuelo. Miren, algunos eruditos creen que estos eran dos artículos diferentes, que no eran lo mismo. Hay personas que creen que sí era lo mismo, pero solo digamos por argumento de que eran dos artículos. Estaba la vara y el cayado. El propósito de esta vara, y esta no es una vara, pero va a ser utilizada como vara esta noche solo por un momento. El propósito de la vara es una extensión de la mano derecha del pastor. Significa autoridad, significa poder. Como les dije la semana pasada, mucha gente pensaba que esto significaba poder y no, esto solo es para mi salud, solo quiero dejarles saber a todos. Pero esta vara que el pastor tenía era un símbolo de poder y autoridad y era para defender al rebaño. Era para proteger al rebaño. Cuando el pastor tenía su cayado, su vara, era para ahuyentar a aquellos animales, esas bestias salvajes o lo que fuese, porque cuando un pastor tiene un rebaño bajo su control o en su cuidado, tiene que protegerlos. ¿Y qué es lo que él utiliza para proteger a su rebaño? Utiliza una vara. Y quiero decirles algo, cuando un pastor utiliza su vara, él sabe cómo usarlo. Gloria a Dios. No solo se trata de andar ahí con él jugando, no, él sabe cómo usarlo, aun si están tratando de pasar por una piedra de algún tipo que esté en medio de ese valle y el pastor esté tratando de pasar por allí sabiendo que él tiene que llevar a sus corderos hacia la cima de la montaña y esa piedra está allí, y al comenzar a moverse y a tratar de mover esa piedra, tal vez hay una serpiente que esté allí tratando de atacar en un instante, y ese pastor necesita su vara lista para que cuando vea esa serpiente pueda atacar y matarla. Él debe proteger, es para proteger al rebaño. Pero también tiene ese cayado y no es para proteger. Ese cayado es para guiar. Está la vara para proteger, está el cayado que es para guiar. Cuando las ovejas comienzan a desviarse un poco, ese pastor comenzará a llevar su cayado con un poco de presión enseguida de esas ovejas para guiarlas de vuelta donde tienen que estar. Tienen que entender que cuando ustedes caminan por el valle, no están solos. Está su gran pastor que está enseguida de ustedes, y saben que él tiene su vara para protegerlos y tiene su cayado para guiarlos. ¿Saben qué? Esa es la palabra del Dios omnipotente. Está la palabra de Dios que está en su corazón para protegerlos y para guiarlos.
Por eso es que es tan importante, y lo vuelvo a decir y se lo digo hasta el día que yo muera, que cada uno de ustedes comiencen a desarrollar un hábito de leer su palabra. ¿Por qué? Porque los dirige al pastor, los dirige a su obra consumada, los dirige a aquel que puede protegerlos y guiarlos. Él dijo, tu vara y tu cayado infundirán aliento. Piensen en esto un momento, iglesia. Solo piensen en esto, ya para cerrar. ¿Cómo se sentiría usted si usted estuviera en una situación y allí hay alguien que está con ustedes que está en medio de un robo y no tienen nada con qué protegerse ustedes? Se sienten desesperanzados, son una presa fácil, un blanco fácil. Pero ¿cómo se sentirían si hubiera alguien que tuviera una arma y sabe usarla? Vamos, hermanos. Sé que algunos dicen, ay, mencionó la palabra arma. Tengo una en mi auto, así que solo quiero que lo sepan. Y creo que sé cómo usarla. Solo estoy tratando de presentarles el punto. ¿Cómo se sentirían si tuvieran a una persona tratando de entrar a su casa y su marido sabía qué era lo que iba a hacer para protegerlos y para... Miren, eso trae un poco de consuelo, ¿o no? Aunque usted está en medio de una situación muy peligrosa, las ovejas en el momento en el que ven esa vara y ese cayado que es llevada por su pastor, trae consuelo y aliento. ¿Por qué? Porque saben que su pastor va a protegerlas. Y ¿saben qué, iglesia? Su gran pastor va a protegerlos a ustedes. Él jamás los dejará solos. Él jamás los dejará solos. Él siempre estará con ustedes y estará allí cada paso del camino para dirigirlos, guiarlos y protegerlos. ¿Por qué? Porque ustedes le pertenecen a Él. Son suyos. Le pertenecen a Dios. Y Él protege a sus hijos. Él guía a sus hijos. Cuando en medio del valle esté, yo puedo decir que yo no temeré mal alguno porque Él está conmigo y su vara y su cayado infundirán aliento a mi vida. Ahora, músicos salmistas, por favor regresen. Quiero terminar con esa historia que les mencioné. Algunos pensaron que se me había olvidado. Luchando con esa depresión, sintiéndome aislado y solo, con el enemigo susurrando a mi oído, día tras día, tras día, tras día, hasta el punto en el que uno, si usted fuera como yo, quisiera rendirse. Llegué a casa de la escuela, estaba viviendo en Tulsa en ese entonces. Llegué de vacaciones a casa y estaba en mi auto y no recuerdo dónde estaba en ese momento, pero estaba conduciendo a casa de donde quiera que estuviera. Tal vez vine para acá, no lo sé, no recuerdo. Pero recuerdo que estaba conduciendo a la casa de mis padres. Y me estacioné en la parte más lejana del estacionamiento. Y me quedé ahí un momento y sentí esas tinieblas que estaban llegando a mí. Las sentí. Y yo me quedé sentado ahí un momento. Y me sentía como que en un instante, sentía como que yo iba a quebrantarme. Yo apagué el motor. Puse mi mano en la puerta para abrirla. Y antes de abrirla yo dije, Dios, yo ya no puedo soportar esto más. Estoy cansado de estar así. Yo no sabía qué era lo que estaba diciendo, yo no sabía qué quise decir cuando dije eso, simplemente salió de mí. Yo tenía 21, 20, 22 años de edad.
Y todo lo que hice fue, cuando puse mi mano en esa puerta, yo dije, Dios, estoy cansado de esto, cansado de sentirme así. Y yo dije estas palabras, dije yo, Dios, yo pongo todo esto al pie de la cruz y yo te lo entrego a ti. Y yo no bromeo, iglesia, no estoy inventando esto, no estoy hablando lo que llamo yo evangelísticamente, no evangelística, sino evangelásticamente, hablando, diciendo que usted como que estira la verdad un poco. Cuando usted dice que usted fue a pescar y pescó un pez así de grande, no estoy hablando evangelásticamente, no. Dios me escucha. En cuanto dije esas palabras, fue como que un peso se me levantó, se me quitó. Fue como que esas tinieblas, ese espíritu de tinieblas se alzó y fue como que la presencia de Dios llenó mi auto. Y sí, yo sí me quebranté, pero no fue una señal de ira o de depresión, sino que yo estaba adorando a Dios, hablando en otras lenguas. Y les prometo esto, que desde ese momento hasta el día de hoy jamás he luchado con la depresión ni una sola vez. Cuando uno lo deja en las manos de Dios, Él se encargará de todo. Y cuando uno lo deja al pie de la cruz, Dios se encargará y lo removerá. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros experimentaremos un valle, pero aún en medio de su valle, usted tiene que saber que Dios está con usted. Jesús está con usted. Él no está adelante ni está atrás. Él está justo enseguida de usted, y su vara es para proteger y su cayado es para dirigir y para guiar. Y gracias a Dios que Él siempre va a estar con nosotros. Y el propósito de estar con nosotros no es para que permanezcamos en el valle, sino que para que pasemos ese valle y para que lleguemos al otro lado y para poder decir, yo recuerdo cuando mi Dios estuvo conmigo en medio de mi valle. Yo recuerdo cuando estaba en medio de cualquier problema de mi vida y Dios me sacó. ¿Por qué está haciéndolo? Porque en unos cuantos días van a estar en otro valle. En solo unos cuantos días Dios va a sacarlos a través de otro valle. ¿Y saben qué? Pueden decir, Señor, si me ayudaste a través de aquello, puedes ayudarme a través de esto. Si me sacaste de aquel problema, me puedes sacar de este también. Si me sacaste de aquel valle, puedes sacarme de este otro. Y cada valle que usted cruce, usted se acercará más y más y más y más y más a Dios. Quiero animarlos el día de hoy a que no pierdan la fe. Es muy fácil perder la fe en este tiempo. No pierdan la fe. Sigan con sus ojos enfocados en Cristo. Sigan con su fe anclada en lo que Él ha hecho por ustedes. Permítanle al Espíritu Santo ayudarlos y a moverse en su corazón y a moverse en su vida. Y digan, Dios, tú estás conmigo, aún en medio de mi valle. Tú estás justo enseguida de mí. Puestos de pie. Puestos de pie. Continuaremos con nuestro próximo versículo la próxima semana. Quiero que ustedes alcen sus manos ahora mismo, iglesia, y vayamos al Señor en oración diciéndole gracias. Gracias porque tú me has ayudado a cruzar este valle. Gracias porque me has sacado a salvo de este valle que estoy experimentando o que he experimentado en mi vida. Quiero que ustedes canten ese coro, por favor, a través de todo. Yo estoy seguro, no sé si tenían eso en mente o no, pero quiero que canten ese coro a través de todo, por favor. Eso es, Marta. A través de todo. He aprendido a confiar en Jesús. A través de todo. He aprendido a depender. Una vez más, a través de todo. Sí, Señor, y he aprendido a confiar en Dios. Canten ese coro, por favor. Le doy gracias a Dios. Sí, Señor. A través de cada situación,
consolación. that these trials only come to make us strong. Una vez más, iglesia, antes de despedirnos, cantemos todos a través de todo. He aprendido a confiar en Dios. Dense la vuelta y despídanse, acompáñenos el domingo en la mañana, no se lo pueden perder, les amamos, Dios los bendiga una vez más.